este plan entonces de reactivación económica que el presidente López Obrador había anunciado desde la mitad de la semana pasada que presentaría el domingo por la tarde en medio de los informes trimestrales, de los informes de actividades que presenta ya periódicamente y que se nos han hecho costumbres desde que empezó la administración del presidente López Obrador, ha generado muchísima polémica. Unos lo apoyan, unos dicen que fue insuficiente, sobre todo en el apoyo a pequeñas y medianas empresas y al empresariado, que desde luego se va a ver sumamente afectada en este periodo de aislamiento y de cuarentena. Ahí está para platicar de esto la senadora del PRI, ex subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez. Senadora, ¿cómo le va? Gracias por aceptar este enlace. La saludamos desde la sana distancia como se debe. Buenos días. Así es, estimada Daniel, me da muchísimo gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio. Ya estaremos desmenuzando el mensaje del presidente. ¿Qué le pareció a usted lo que oímos ayer? Bueno, yo sí les diría que es francamente insuficiente. Mucho de lo que se anunció es algo que ya estaba en la agenda económica para este año. Esto que detallabas ahorita, Daniel, de crear 2 millones de empleos de la nada en 9 meses, cuando el año pasado, para que se den una idea, en 2019 se crearon 50% menos empleos que en 2018 y prácticamente pues ya hay consenso incluso de la Secretaría de Hacienda que este va a ser el segundo año consecutivo de no crecer en México. El año pasado menos 0.1% y este año la Secretaría de Hacienda acepta que el peor escenario podría llegar a menos 3.9%, pero pues ya tenemos a Bank of America hablando de menos 8%. Así es que de que esta va a ser una de las crisis económicas más importantes en la historia del país, va a ser, y por eso se requería de medidas que estuvieran a la altura, que promovieran el empleo, que, digamos, salvaguardaran la planta productiva del país. Y nadie habla de exenciones de impuestos. Se pudieron haber hecho diferimientos, se pudo haber hecho un gran programa de financiamiento, crédito, garantías, aseguramiento y una serie de instrumentos financieros que existen para poder salvar a las pequeñas, micro, medianas y a las grandes, altamente generadoras de empleo, porque seguro el resultado es que van a sufrir los empleos en México y las familias mexicanas. Senadora, buenos días. ¿Se justificaría el hecho de que se incrementara el monto de endeudamiento, vamos, el pedir dinero prestado para poder enfrentar esta situación, esta coyuntura de recesión? Es interesante lo que preguntas, Enrique. Hoy ya este gobierno es uno de los más endeudados en las últimas décadas, porque al presentarnos a Hacienda el documento de precriterios generales de política económica hace 3 días, lo que se acepta es que ya cambió brutalmente la proporción deuda-PIB, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia para medir el PIB, pasó de 45% del PIB a 52% del PIB. Entonces, hoy ya estamos endeudados 52% en porcentaje del PIB. Es un deterioro brutal de la deuda del país. Y entonces yo lo que pensaría es que ya con este deterioro lo que uno tiene que hacer pues, es reasignar recursos. Porque lo que se habló ayer pues, es, digamos, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que ese ya se tenía, se dejó desde la administración pasada y la antepasada. Pero la pasada con un monto histórico de 290,000 millones de pesos. Y el año pasado, Enrique, sin que hubiera crisis, sin que hubiera pandemia, nada más por las decisiones erradas de política económica, como la cancelación del aeropuerto, como la no inversión privada en Pemex, ya se usó, se tuvieron que quemar más de 40% de ese fondo de estabilización, que hoy bien nos pudo haber ayudado para enfrentar la pandemia y para reactivar la economía. Y, por ejemplo, el Tren Maya, Santa Lucía, Dos Bocas, pues esos sí serían proyectos que se deberían de cancelar, reasignar a la salud y reasignar a la activación económica. Eso sí estaríamos hablando de un monto significativo de recursos. Senadora, ¿tendríamos que haber esperado algo más del presidente López Obrador o simplemente esto va de acuerdo con la política económica que ha señalado y que ha seguido en este año y casi medio de administración?
Yo te diría que va de acuerdo a lo que has seguido. Cuando ayer decía que nadie ya me ha engañado, es cierto, es lo que prometieron. Pero también no olvidemos, y ustedes lo escucharon, nos prometieron que íbamos a crecer 6% el año pasado, crecimos menos 0.1%. Se sigue diciendo que este año vamos a crecer 2% y que no se está de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda que hablan de una caída del menos 3.9%. Entonces sí creo que pese a que va en línea con lo que se ha dicho, la verdad es que los resultados están a la vista, no hemos crecido, sin crecimiento no hay prosperidad y sin crecimiento los que más sufren son los que menos tienen. Y lo vamos a ver, no se necesita ser el gran visionario. Van a perder su empleo miles de mexicanos, van a sufrir en no tener atención de salud por no tener recursos suficientes en el sistema de salud. Los próximos días, desafortunadamente, muchas personas, muchas familias mexicanas. Así es que si bien es consistente, creo que es momento de tener altura de miras y de decir, pues vamos a echar para atrás. Así lo han hecho los líderes del mundo. Y entonces, si no se cambia el modelo, si no se permite inyección de recursos privados a Pemex, lo que vamos a tenerle que seguir es como le están haciendo ahorita, metiendo puros recursos públicos y que al final del día lo que hacen es desviar esos recursos para la atención de salud, para la atención en los hospitales, para la atención de enfermeras, médicos. Entonces, pues sí, se necesita un cambio de rumbo, un viraje que nos dé certidumbre a los mexicanos y que proteja a los que menos tienen, Senadora, que proteja el empleo en el país. ¿Podríamos esperar que la economía rebote y que marque una V o que se quede un poco abajo? ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que la caída de este año va a ser muy profunda. Hay quienes ya hablan de esperar hasta 2 dígitos de caída. Lo comentaba en un tuit el propio subgobernador Jonathan Heath de Banco de México. También la American Chamber of Commerce ya habla de una caída de 2 dígitos. Entonces, el problema en esta coyuntura, Enrique, es que si no se toman las medidas correctas, prudentes y suficientes, en vez de ser como para el resto de los países un bache, va a ser un hoyo muy profundo y muy largo de salir que nos va a costar generaciones para poder reactivar verdaderamente la economía mexicana y que los mexicanos puedan tener bienestar. Así es que sí va a haber mucha pérdida de empleos hasta ahorita, si no se hace un gran acuerdo nacional. Ahí estamos todos dispuestos a ayudar. Yo creo que es momento de repensar y momento de cambiar para que los mexicanos que lo necesitan ahora no sufran ni en salud ni por la pérdida de sus empleos. Senadora, el discurso de ayer por la tarde, este informe de actividades del presidente López Obrador en medio de la pandemia de COVID-19, tratando de ponerlo de otra forma, el manejo de la crisis, el manejo económico de la crisis, ¿será un parteaguas en la cuarta transformación en la administración del presidente López Obrador? Sí, sí lo va a hacer, Daniel. Pues por lo que les decía, a ver, en un sexenio hay 6 años y 2 años de entregar crecimiento negativo, pero además del segundo, una de las caídas más profundas de la historia. Nunca desde 1960, Daniel, el Producto Interno Bruto del país ha caído más de menos 6.3%. Y se espera hacer un choque brutal. Eso quiere decir que va a ser incluso mayor que el histórico desde que se mide el PIB. Entonces sí estamos en un riesgo muy grande y lo que se necesitaba es asimilar que es un riesgo grande, pero también tener la certeza de que México tiene con qué y que el gobierno pudo haber dado garantías para mantener la planta productiva, para no perder empleos, para proteger a la población en materia de seguridad, pero desafortunadamente no lo vimos en el informe de ayer, que sí se quedó muy corto. Bien, senadora, le agradecemos mucho haber hecho este contacto con nosotros esta mañana en Despierta. Cuídese mucho, la saludamos desde la sana distancia de nueva cuenta. Igualmente, cuídense mucho ustedes. Saludos. Muchas gracias. Es la senadora priista Vanessa Rubio hablando de este mensaje del presidente López Obrador ayer por la tarde. Su informe de actividades, sí, pero en medio de la emergencia sanitaria decretada por su gobierno por la pandemia del COVID-19.